de servicio. Muchísimas gracias. Hasta luego, Pablo. Bueno, vamos a hablar con Jorge Liotti, con Salvador Vitelli. Jorge, querido, ¿cómo va? Un gusto. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, bien. Gracias por atendernos. Permitime saludar a Salvador Vitelli también. Hola, Salvador. Qué gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, política y economía. Jorge, querido, a ver, tenemos un Sergio Massa, dueño de la batuta de la economía, dueño de la batuta de su campaña, dueño de la centralidad, arreglando conflictos como el otro día con el transporte de pasajeros, mandándole mensajes a los empresarios. ¿Massa ocupa todos los espacios en este momento en el gobierno? Sin duda que está concentrando la gestión y la campaña. Antes hacía la gestión y ahora tiene más motivos porque es el candidato, con lo cual te diría que la gestión está en este momento forzada a transformarse en la campaña. Entonces lo que estamos viendo, además de ese Massa hiperkinético que tiene 5, 6, 7 reuniones por día, que las difunde, que difunde fotos, es porque de alguna manera eso es la campaña. Un candidato en campaña que recorre muchos lugares al mismo día para tratar de ver más gente. Bueno, es lo que está haciendo Massa a través de la gestión. Tiene un margen acotado, por lo menos si es que respeta la ley electoral, porque el miércoles próximo ya no se pueden hacer actividades de gestión vinculadas con la campaña, con lo cual tiene un lapso de un poquito más de una semana. Entonces, él está concentrando, fíjate que lo que ustedes marcaban recién, el anuncio para los jubilados, es del ANSES, digamos, él podría no haber estado, pero él está allí, obviamente estaba con el gasoducto el domingo, o sea, va a seguir estando en todos lados, porque eso es la campaña, y porque naturalmente Massa necesita imperiosamente, para tener alguna posibilidad, desplazar ciertos debates de la agenda con esta hiperactividad. Debates como el tema de la inflación, recién mencionaban ustedes, hoy el dólar repuntó otra vez un poco, eso, digamos, es lo que te garantiza tranquilidad social o no en un momento tan delicado como este. Massa necesita todo el tiempo mostrarse activo, demostrar que él puede resolver los problemas o con sus gestiones o con sus contactos, y eso es la campaña. Yo creo que se va a dedicar por lo menos hasta la PASO a hacer eso. Con el manejo de las cajas, ¿no? Me estaban escribiendo... Sí, Jorge, perdón. No, por supuesto. Cuando hablamos de gestión, no son solamente imágenes, son, digamos, la posibilidad de utilizar los recursos, y por eso también la ley electoral pone límites en ese sentido, ¿no? Sí. Hoy no tuvo ningún reparo, creo que en 2 tramos, a Raberta, hablando de nuestra fuerza política, no de nuestra gestión gubernamental, hablaba, nuestra fuerza política considera que a los jubilados hay que seguir manteniéndole los derechos, un acto político electoral, y la referencia a Mar del Plata, aunque indirecta, claramente candidata Raberta en Mar del Plata quiere ser intendenta de Mar del Plata. O sea, decía, se rompen hasta los mínimos pruritos que pretendían disfrazar un acto de gestión de un acto político. Ahora ni siquiera lo disfrazan, ya se plantean abiertamente. Bueno, cuando se hablaba de qué representaba tener a un ministro candidato, es esto. O sea, entraña riesgos, porque también los riesgos están. Cuando el otro día un montón de gente se quedó sin poder ir a trabajar, no pudo viajar porque no había transporte, eso es riesgo. Yo no sé si a ese ciudadano lo convence el argumento de que después él lo resolvió. Lo que sabe es que ese día no pudo viajar. Entonces, tiene muchos riesgos. Tiene el riesgo de que no se termine de cerrar adecuadamente el acuerdo con el Fondo Monetario. Tiene el riesgo de que el dólar empiece a escaparse de vuelta. O sea, entraña riesgos y entraña estas ventajas que son justamente apoderarse de toda la amalgama, de toda la estructura que brinda el Estado, también de los fondos, para poder destinarlos con este fin. Porque recordemos, esta es una campaña, sobre todo para Massa, muy atípica, porque no puede reivindicar la gestión, no puede hacer una defensa. Lo natural sería que el candidato del oficialismo defienda al gobierno y de alguna manera reivindique, diga, bueno, algunas cosas vamos a cambiar. Yo creo que Massa está obligado a mostrar como si fuera una gestión distinta, como si él hubiese iniciado una etapa diferente para decir yo no tengo nada que ver con lo que fue este gobierno, ¿no? Y por eso se apalanca en lo que él entiende que es una nueva etapa dentro de la propia gestión, que es gestión más campaña. Eso es el debate
del ministro candidato. Salvador, ¿con qué dinero? ¿Con qué pesos? ¿Cuál es el margen de masa en este momento con el dólar que hoy llegó a 4,99, con los mercados oscilantes y expectantes, con un acuerdo con el fondo que me decían hoy algunas fuentes, el viaje de Matkur o de Rubinstein es más para reflotar el acuerdo caído que para otra cosa, pero veremos, esperemos. ¿Cuál es tu idea? ¿Qué se ve en los mercados? Bueno, esa es la principal incógnita en cuanto a cómo van a hacer para intentar cumplir con el plan que en su momento fue llegar y ahora más bien mutó hacia un plan aguantar, que en definitiva no es aguantar hasta diciembre, sino aguantar hasta las PASO, ahora en un mes prácticamente. Y el problema allí radica con qué fondos, justamente, y de los fondos, si podemos hablar de los más preciados, son los dólares, que en definitiva son los que tenemos hoy en día con reservas netas negativas. Hace poco se conocieron los datos de que en mayo se utilizaron reservas por 760 millones de dólares para intervenir en el dólar, para mantenerlo de cierta manera algo tranquilo, que es allí justamente donde está puesto el foco de esta gestión, porque en definitiva el resto de variables se encuentra bastante deterioradas y el dólar lo que pretenden es que no suba. ¿Cuál es la variable que mira toda la Argentina? El dólar, y bueno, justamente allí donde realizan el foco e intentar que no suba. Lo que fue mayo, la suba se calmó, junio estuvo relativamente estable y bueno, ahora julio arranca con algunos movimientos, pero todas las miradas están puestas en lo que suceda con el acuerdo del fondo, que tiene el fondo también justas razones para empezar a negociar, porque en definitiva las metas de 2022 se cumplieron, pero a razón de maquillajes, contabilidad creativa, y ya 2023 apenas pudimos cumplir una meta que fue la monetaria en el primer trimestre, pero el resto de metas fueron excesivamente incumplidas. Bien, recién me estaban escribiendo, me dice, un empresario pyme saca un crédito, no saca, va a un banco y le dan una tasa del 100%. Y a un jubilado le otorgan una tasa del 29%. Mayor arbitrariedad no existe. Pero lo quiero invitar a Javier a que se sume con la información de los jubilados hoy, ¿no? Con el gran anuncio del crédito para jubilados por 400.000 pesos. ¿A qué jubilados? Bueno, se calcula, Pablo, que hay 7,5 millones de jubilados que pueden ser beneficiarios de este crédito de hasta 400.000 pesos, que son el equivalente a $800, con una tasa del 29% anual, a devolver en 24, en 36 o en 48 cuotas, es el límite máximo. Te decía, Pablo, 70.962 pesos es lo que cobra un jubilado con la mínima, que son más de la mitad de los jubilados. Hay más de 3 millones de personas que cobran este haber, que equivale a $142. Son la canasta de los jubilados, 210.000 pesos, equivalen a alrededor de 350 dólares. Tuvo un aumento interanual del 115% en el último año, Pablo. ¿Tenemos las placas, chicos? ¿Podemos poner las placas? Avísenme cuando tengan Y la las placas. frutillita del postre, la pastillita es, Cristina, gana más de 9 millones de pesos por mes, mientras más de 3 millones de jubilados están ganando la mínima. Bueno, ya vamos a precisar. Este manejo, Salvador, es un manejo de, ya no rascando la olla, es de los pesos sobrantes. Hoy poníamos a Raberta cuando decía, mientras mayor circulación de pesos, mientras más aumentan las jubilaciones, todo más virtuoso. O sea, el gobierno está haciendo una ilusión monetaria, negando lo perjudicial que es que emitan dinero como han emitido, que genera la inflación que ha generado. ¿O me equivoco? Bueno, el principal problema allí es de que el termómetro más claro que te indica que la demanda de pesos está por el piso es la tasa. Hoy en día se está pagando tasa por el 155%. Entonces, ¿para qué está esa tasa? Para mantener firme la demanda. Firme es una forma de decir, ¿no? Firme la demanda de pesos para que se hagan instrumentos en pesos y no se vuelquen a dólar. Entonces, en definitiva, la mayor inyección de pesos en definitiva termina siendo aún más perjudicial por el mismo hecho de que luego tienen que salir a pagar más tasa para que no se les vaya la inflación. Recordemos que tuvimos entre abril y mayo subas de tasas fenomenales que llevaron a tener ahora tasa del 155% que pagan ahora en los plazos fijos, para poder sostener pesos que en definitiva se derriten, pesos que ya no sirven de nada, pesos que
no alcanzan para nada y bueno, llenar el changuito, como se dice, cada vez cuesta mayores cantidades de billetes, incluso se tuvo que emitir el billete de 2.000 pesos. Ahora, yo no digo esto porque Jorge, Salvador, los jubilados lo vayan a hacer, pero tenemos la obligación de graficarlo. Si un jubilado saca hoy 400.000 pesos en este crédito, saca ese dinero, va y lo pone en un plazo fijo, le da un rendimiento de 97% de tasa anual aproximadamente. Bueno, tendría allí que restar el costo del crédito, que es el 29, pero sí, en definitiva el spread de tasa es altísimo, la diferencia entre la tasa de colocación y la tasa del préstamo es sideral la diferencia, lo cual sí podría llegar a hacer ese arbitraje entre tasas de sacar un préstamo al 29 y colocarlo al 97. Claro. Lo cierto es que en la condición tan vulnerable en la cual están los jubilados, es difícil que aquellos que vayan a sacar el préstamo puedan darse el lujo, llamémosle, de poder colocarlo en plazo fijo, porque probablemente lo vayan a necesitar. Totalmente. Teniendo en cuenta que ganan 70.000 pesos por mes. Pero lo que nos muestra eso, Jorge, querido, es el descalabro total de lo financiero y lo económico en la Argentina. Primero, jubilados que están bajo la línea de la pobreza en su mayoría, se les da este regalo financiero, el arbitraje financiero es absolutamente arbitrario para una pyme que tiene que pagar una tasa de más del 100%, se le regala a un jubilado al 29% y el Estado queda, como siempre, como el gran banquero dadivoso. Jorge, pareciera como que desafía el sentido común y la memoria de los argentinos este tipo de medidas. Mira, Pablo, yo estoy convencido de que desde que Massa se hizo cargo en agosto, asumió la idea de que no iba a introducir modificaciones sustanciales en el esquema económico y a lo que se dedicó fue a tratar de administrar con la mayor habilidad posible, con la mayor muñeca posible, la escasez de recursos y las arbitrariedades del sistema. No lo hizo el gobierno cuando asumió. Incluso yo siempre recuerdo un poco antes de que viniera la pandemia, que es digamos, lo que distorsionó en gran medida la gestión de Alberto Fernández, los 3 primeros meses, el gobierno no era un gobierno reformista que estaba dispuesto a introducir cambios importantes. Cuando Massa asume en agosto del año pasado, había un margen de tiempo y recordarás que se habló mucho de la posibilidad quizás de devaluar la moneda, porque de esa manera se podía generar competitividad, incluso tenía un margen de tiempo de recuperación para pagar, obviamente cuando hay una devaluación en general hay un pico inflacionario que después se empieza a mesetar. Massa tomó un camino distinto que fue de alguna manera tratar de ir administrando sin cambios bruscos. Y eso obviamente, un año después, eso tiene un costo, y es que toda la economía cruje. Entonces cada vez cuesta más. Fíjate, un acuerdo con el fondo, que estamos hablando de lo que el gobierno llama un acuerdo puente, es decir, de acá hasta diciembre, no es una reestructuración integral del pacto, no se puede lograr, se viene demorando. Massa hace un mes había dicho que se iba a cerrar. Es que están muy duros. Vos tenés buena información generalmente allí, están muy duros. Alemania, Japón, están muy duros. No saben a quién le van a dar, para qué y qué van a hacer con ese dinero. Bueno, también Estados Unidos, Pablo, porque allí siempre Massa jugó un poco yo te diría, a la gestión de la Casa Blanca por sobre el Tesoro, es decir, sería el Ministerio de Economía de Estados Unidos, que siempre tiene un criterio más técnico. Eso no está siendo tan fluido, con lo cual también Estados Unidos está un poco más reticente. En todo caso, aunque sea insisto, un acuerdo puente por 6 meses hasta fin de año, porque se supone que con el nuevo gobierno va a haber una nueva renegociación, no están dispuestos otra vez a quedar, digamos, impregnados por la lógica electoral del gobierno. Entonces lo que está en discusión no es el ánimo del fondo de adelantar desembolso, que eso aparentemente digamos, está más o menos avanzado el asunto, es a cambio de qué. ¿De qué? Y el gobierno aparentemente, digamos, no está aceptando estas condiciones que incluyen o mayor reducción del déficit o algún tipo de devaluación. Entonces está estancado. Entonces voy al punto original. Con el fondo está más difícil. Sostener la estructura de los jubilados está muy difícil. Sostener el esquema de subsidio al transporte y la energía, lo veíamos el viernes pasado, es muy complejo. O sea, vos tenés yo te diría, un basamento económico que está crujiendo porque hace bastante tiempo requiere de retoques mucho más profundos que lo que viene haciendo el gobierno, que son pequeñas medidas.
El mensaje es agarren este crédito porque es lo último que... agarren porque esto es lo último que nos queda, antes que pase algo diferente. Les agradezco a ambos, gracias Jorge por tu tiempo, como siempre, un lujo. Por favor, Pablo, un gusto grande, un abrazo. Gracias Salvador, como siempre, abrazo. Gracias por la invitación, que anden muy bien. Bueno, Salvador Vitelli, Jorge Eliotti, política y economía. Vamos a ir a la tanda, pero antes, anunciame para después. Ayer te hablaba de Massa en versión Hombre Araña. Hoy te voy a mostrar... Perdóname, sí. Javi. ¿Podemos mostrar ahora los números? Porque Dale. Esto es televisión. Hay que mostrar, sí. Hay placas, los números que dijo Javi casi de memoria. A ver, bueno, mostrame la placa que tenemos, Juli. Nos hemos plantado en los jubilados porque el gobierno ha vendido la buena noticia del día con los jubilados. Los ha usado. Cuando yo veía a esa gente ahí, digo, por favor, ¿a cambio de qué la están usando? ¿A cambio de cuánto? Tan necesario es, ¿no? Este sketch vergonzante. Ahí tenemos la canasta de los jubilados, lo que te comentaba Pablo. Según datos de la Defensoría de la Tercera Edad, está en alrededor de 210.000 pesos. Son datos al mes de mayo, son los últimos que hay, son viejos. Tuvo un aumento interanual del 115% de inflación la canasta de los jubilados, que es superior al del resto de las personas. Tenemos más placas para compartirte. Fíjate lo que te decía, la jubilación mínima que acaba de aumentar y está en 70.962 pesos, que equivale con la suba del dólar en el día de hoy a 142 dólares. El dólar llegó hoy, Pablo, el dólar blue en la City porteña, tocó los 500 pesos, después se estabilizó en la zona de 499 pesos, pero está por encima del día de ayer. Y lo que te mencionaba, lo que es casi descriptivo, pero a la vez es, hiriente, es que la jubilación de Cristina supera los 9 millones de pesos mensuales, mientras más de 3 millones de jubilados cobran la mínima. Mira, a esta señora inescrupulosa que es la vicepresidenta, no te sorprenda que hasta se saque el crédito del ANSES y lo ponga en plazo fijo. Bueno, ha pedido... No quiere perder una. Viste, sí, que no quiso perder ni una jubilación, no le gusta perder una. No te sorprenda que le saquen el crédito a Cristina, lo pongan en un plazo fijo para que gane unos pesitos más. A la señora multimillonaria o millonaria, ¿cuánto? Poneme de nuevo la jubilación de Cristina. Esta es la jubilación de Cristina Fernández de Kirchner. Más de 9 millones de pesos. ¿Ok? Poneme la figura de la señora Raberta. A ver, poneme de nuevo lo que dijo la señora Raberta, por favor, ¿no? Con la cara de los jubilados extasiados por lo que le decía esta inescrupulosa funcionaria, ¿no?, que maneja los fondos del ANSES. Dale, a ver. Bueno, porque nosotros creemos que el crédito que toman los jubilados y las jubiladas de la Argentina lo toman para, por ejemplo, viajar. Algunos viajan a Mar del Plata, quiero decirte, y vienen a la ciudad más linda de la Argentina, nos hace bien. Y lo toman para viajar y todos sabemos, el turismo genera trabajo. Entonces ese trabajo obviamente vuelve como forma de recaudación a este organismo, y ¿eso qué hace? Que aumenten las jubilaciones. Así que el jubilado que toma un crédito para comprar un electrodoméstico, para conocer algún lugar de la Argentina o para arreglar la casa, es un jubilado que está apostando al trabajo, pero también generando económicamente más ingresos al organismo, que eso hace que aumenten las jubilaciones. Mientras más créditos, mejor funciona la Argentina, mejor funciona la economía y mejores son las jubilaciones. Esto que acaba de decir esta señora es una estafa política y económica. En la Argentina no hay crédito, señora, señor jubilado, no hay crédito. Ese crédito que le están dando es de fondos del Estado, en realidad el Fondo de Garantía Sustentable, los que se lo agarraron cuando se estatizaron las AFJP. El Estado se queda con la platita que después te la da como quiere. Vienen las elecciones, mira qué bueno que somos. Acá está. ¿Cuánto necesita, mi amor? 400.000 pesos. Tome, porque somos muy buenos. Así viaja a Mar del Plata. De paso, cuando va a Mar del Plata va a ver unos afichitos míos, ¿sabe? Mamita, que yo soy Fernanda Raberta, quiero ser intendente de Mar del Plata. A esto me refiero cuando no tienen escrúpulos. El chiste de Mar del Plata, que sonó como una ironía, bien cristinista, bien, porque son todas Salieris de Cristina, todas la quieren copiar a Cristina. Todas las cristinistas, ¿no?
Raberta es una de ellas. Le dice, entonces, ¿sabe qué? Es más, usted, jubilado o jubilada, cuando saca ese crédito y lo gasta para ir de viaje, está apostando al trabajo. No le importa si usted se deslomó trabajando toda su vida y cobra una jubilación miserable. Le importa que siga la rueda, ¿entiende? Y además lo hace con una ignorancia supina, porque demoraría en explicarle que esto que acaba de decir es absolutamente inexacto. Le hacen creer al jubilado, es más, que está contribuyendo al gran desarrollo nacional. No, señora, señor. La están tomando de tonta, de tonto. Y ponen a esa gente ahí a aplaudirlos como en un gran circo. Triste y pobre circo argentino de un gobierno que ha quebrado la economía, que le está dejando al borde de una hiperinflación, con una pobreza récord, fuera del mundo, sin crédito. La Argentina dedica el 0,5% de su Producto Bruto para el crédito hipotecario. Sus nietos, señora y señor, no tienen cómo sacar un crédito hipotecario si son laburantes. Vaya a preguntarle a sus nietos si tienen entre 20 y tienen la suerte, 40 años, tienen la suerte de tener un empleo registrado. Vaya y pregúntele a sus nietos, si como dice esta señora, que va a un banco privado y le dan un crédito hipotecario para poder comprarse una casa. Por favor, vote a quien se le ocurra, pero no deje que la tomen de tonta o de tonto. Pablo, déjame agregarte un dato nada más. La tesis del gobierno, en línea con lo que decía Raberta, es que este crédito a los jubilados se va a volcar en consumo y que eso va a dinamizar la economía de cara a las elecciones. ¿Sabés cuántos jubilados había ahí? Alrededor de 20, 25, no más de 30. ¿Sabés cuántas jubilaciones equivale la jubilación de Cristina? ¿Cuántas? 128 jubilaciones. Es decir, tendrían que haber casi cuadriplicado la cantidad de jubilados para equiparar el sueldo de Cristina. Un título para después, Paulita.